19 de abril, muy buenos días y bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Todd Chapman, embajador de Estados Unidos en el Ecuador. La responsabilidad compartida en la lucha antidrogas y antiterrorista, base de la cooperación internacional. El Ecuador afectado porque el acuerdo de paz con las FARC, que auspició a la comunidad internacional, no se desarmó ni desmovilizó a la guerrilla en la frontera de Colombia con el Ecuador. También estará el general Osvaldo Jarrín, ex ministro de Defensa y ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. La agresión narcoterrorista contra un Estado ecuatoriano desprevenido que no cuenta con un plan contraterrorista. Hasta ahora un saldo trágico de la embestida de terror desde Colombia con su fallido acuerdo de paz. También nos acompañará Homero Castañer, asambleísta de Creo. La Comisión de Fiscalización debe emitir un informe sobre el juicio político al fiscal general del Estado, acusado de incumplimiento de funciones por haber hecho pública la denuncia que llevó a la sanción y destitución del presidente de la Asamblea. ¿No había otros motivos para el juicio político? ¿Llegará al Pleno? Lo revisaremos. El gobierno del Ecuador dejó de ser garante de los diálogos de paz entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, que venían realizándose en Quito desde el año pasado. El diálogo ya no se realizará en territorio ecuatoriano. La decisión fue tomada por el presidente Lenín Moreno. El Ecuador no será garante ni prestará su territorio para los diálogos de paz entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Pero he solicitado a la canciller del Ecuador que frene esas conversaciones y que frene nuestra condición de garante de ese proceso de paz, mientras el ELN no se comprometa a dejar de cumplir esas actividades terroristas. Según el analista Fernando Carrión, esta decisión podría ser positiva. Porque la guerrilla tendría que dejar de hacer acciones armadas por la presión también del proceso electoral, porque supongo que les interesa que se llegue a un acuerdo antes de que las elecciones en Colombia se produzcan. Las elecciones presidenciales se realizarán el próximo 27 de mayo y Carrión dice que también desde el Ecuador se está influyendo en esa campaña. Porque uno de los sectores que tiene las opciones de ganar la presidencia de la República en Colombia justamente ha planteado de que estos procesos de paz no tienen sentido por la impunidad que generan. El ex vicecanciller Marcelo Fernández de Córdoba cree que a futuro la decisión ayudará al Ecuador. Hay que cambiar las condiciones para que estemos más presentes, para que seamos más parte de esta negociación, podemos estar enterados de qué es lo que se acuerda y qué efectos puede tener hacia nosotros. Es que según él, si no se toman decisiones pudiera suceder lo mismo que está ocurriendo con grupos disidentes de las FARC. Nadie nos garantiza que el ELN no actúe en el Ecuador al rato que necesite actuar. Nadie nos garantiza. En términos populares, para que nos entiendan, son gente sin Dios ni ley. Ambos expertos coinciden que el Ecuador tiene que prepararse para las nuevas condiciones de la frontera y con ello para las consecuencias que traería un posible acuerdo de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Alfredo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Samantha. Buenos días a todos. Sin duda, estas son medidas que van a contribuir a afianzar confianza en el gobierno, porque si un acuerdo de paz no garantiza desarme, desmovilización y reintegración, como no ha ocurrido en el acuerdo con las FARC, lo cual era conocido desde antes que se firme ese acuerdo. Todo esto resulta una burla a la nación ecuatoriana. Esencial para la unidad nacional es infundir confianza en el gobierno. Y está visto que la infiltración del enemigo está en casa, por el hallazgo de un narcotraficante en el equipo de protección presidencial, así como por el pedido presidencial de que se investigue si las FARC financiaron la primera campaña electoral de Rafael Correa. Firmeza y decisión son necesarias no solo contra el enemigo declarado, sino contra el interno. Lo contrario es lavarles las manos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. El 23 de agosto de 2016, el presidente Barack Obama felicitó a Juan Manuel Santos por el acuerdo de paz con las FARC
y dijo estar orgulloso de haber podido acompañar a Colombia en la búsqueda de la paz. Pero 20 meses después vemos que el acuerdo de paz no logró desmovilización, desarme ni reintegración de la guerrilla en el departamento de Nariño, limítrofe con el Ecuador y donde se encuentran las mayores plantaciones de coca y laboratorios de cocaína. Todd Chapman, embajador del Ecuador en Estados Unidos en el Ecuador. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, embajador Alfredo, qué gusto estar con usted nuevamente. Gracias, igualmente. ¿Es el Ecuador el gran damnificado de las fallas evidentes del acuerdo de paz con las FARC? Yo creo que es evidente, Alfredo, que los acuerdos y los acontecimientos regionales tienen mucho impacto aquí en Ecuador. Por eso es tan importante que tiene todos los acuerdos necesarios para avanzar con la seguridad de la nación de Ecuador. Por eso trabajamos firme con el gobierno aquí en Ecuador y también trabajamos firme en Colombia para avanzar paz regional. El ex canciller José Ayala Lazo y el comandante general de la Policía Nacional, Ramiro Mantilla, sobre la cooperación internacional señalaron el lunes aquí en Contacto Directo lo siguiente. Veamos. La lucha contra un delito transnacional tiene que hacerse en el plano de la cooperación internacional. No hay Estado en el mundo, ningún Estado, por poderoso que fuere, ni los Estados Unidos de América, ni ningún otro Estado que pueda aisladamente luchar contra la droga. Por eso el mundo en desarrollo en particular ha mantenido una tesis internacional, la corresponsabilidad. Los países en donde se produce la droga, los países por donde se transporta la droga y los países consumidores tienen que sumar sus esfuerzos para luchar contra este mal endémico del siglo. Bueno, sí, es fundamental la seguridad cooperativa. Y dentro de la seguridad cooperativa es importantísimo la ayuda internacional. Nosotros somos signatarios, nuestro país es signatario de la Convención de Palermo, de la lucha contra la delincuencia organizada transnacional. Y ahí claramente se determina que los países que tienen más recursos pueden y deben ayudar a los países que menos recursos tienen. Porque este es un delito transnacional que se planifica en un país, se ejecuta en otro y las ganancias están en un tercer país. Al respecto, la cooperación Estados Unidos-Ecuador, ¿cuánto tiempo registra ya? Alfredo, yo estoy completamente de acuerdo con las dos observaciones que acaba de mencionar del ex canciller y del general Mantilla. La lucha contra crimen internacional es un esfuerzo internacional. Un país no puede hacerlo solo. Entonces, estoy completamente de acuerdo. Nosotros como país también dependemos mucho de la cooperación internacional, del intercambio de información y de realmente capacitación que recibimos y que también ofrecemos al mundo entero, a nuestros amigos. Entonces, esto es exactamente el camino correcto. Por eso, diplomáticos necesitan trabajar para concluir acuerdos antes que son necesarios. Y en eso estamos comprometidos de continuar la cooperación con Ecuador en la manera que quiere Ecuador. Como sabe, en el gobierno anterior había un rechazo de nuestra cooperación. Fueron colocados fuera del país nuestra oficina militar de asistencia de cooperación. Entonces, si quieren avanzar en estos temas, necesitamos ser invitados para restablecer estos mecanismos para avanzar con esta cooperación. En el área andina, donde está el triángulo de la cocaína, con los mayores productores del mundo, Colombia, Perú y Bolivia, y el Ecuador como país de tránsito, Bolivia y Venezuela han suspendido la cooperación con Estados Unidos desde hace una década. ¿Cuál es exactamente la situación del Ecuador? ¿Se debe, usted dice, solicitar que se reanude formalmente? ¿No se lo ha hecho todavía? Yo creo que estamos avanzando junto ahora con el Ministerio de Interior y el Ministerio de Defensa en varios temas. Y no vamos a parar la cooperación en este momento tan importante para el país. Pero para avanzar más, para poder cooperar más, tenemos que formalizar estos arreglos en maneras diferentes. No estamos hablando de retornar al pasado, no, queremos avanzar al futuro
con nuevas maneras de cooperación. Hay nueva tecnología hoy que no existía 10 o 20 años atrás, que podemos implementar aquí. Estamos ofreciendo eso y tengo mucha confianza con el gran respaldo del presidente Moreno, y antes de ayer él fue muy claro que quiere avanzar con los Estados Unidos en la área de cooperación, en la área de seguridad. La situación del Ecuador post-Angostura cambió en el área de inteligencia con Fuerzas Armadas y Policía mediante la SENAIN, en la parte ejecutiva con los cuerpos de élite de la policía y también con la terminación del puesto de avanzada de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en la base de Manta. Usted señala que la tecnología actual es superior a la que había hace 2 años y hay nuevas formas de incrementar y profundizar esa cooperación. La cooperación entonces se desenvuelve actualmente en condiciones satisfactorias todavía, o se puede incrementar mucho más ante el fracaso del acuerdo de paz con la FARC en la zona fronteriza, donde no ha habido ni desarme ni desmovilización. Hay nuevas oportunidades hoy para avanzar la cooperación. Hay tecnologías nuevas, como yo dije, no existía antes. Por ejemplo, antes necesitaba helicópteros y aviones para ver algunos sitios. Ahora tiene drones, que es mucho más fácil. Hay muchas maneras en que podemos ayudar y queremos hacerlo porque nosotros, como gobierno de Estados Unidos, estamos comprometidos a ayudar a Ecuador en la área de seguridad. Es de interés nacional nuestro, es de interés de la región y en eso estamos comprometidos. La cooperación también comprende las preferencias arancelarias a las exportaciones como alternativa económica a la cocaína que se exporta ilegalmente con arancel cero, libre de impuestos. La base sería el acuerdo agrícola de la OMC, cuyo preámbulo señala el compromiso de los países desarrollados para la liberalización de aranceles de los productos agrícolas tropicales a los países que luchan contra la droga, lo cual cobra hoy importancia. Esas preferencias antidrogas serían la base de la cual partiría el Ecuador para un acuerdo comercial bilateral con Estados Unidos. Nosotros hemos recientemente renovado el SIGP, que ofrece libre acceso a nuestro mercado a centenas de productos de Ecuador. Por eso continuamos siendo el destino más grande, de más volumen, de productos que exporta Ecuador, y espero que vamos a continuar siendo. Estamos siempre interesados en expandir la relación comercial y no solo de exportación e importación, pero también de inversión, que puede avanzar las economías. Ecuador está en un momento bastante importante en su desarrollo económico y es el momento para facilitar el comercio, es el momento para facilitar la inversión, y todas las medidas que está siendo considerado por el gobierno deberían ser vistos como llevar el gobierno para el futuro y no simplemente repetir los errores del pasado en el área económica. Habría que decidir entonces qué tipo de acuerdo comercial se negocia con Estados Unidos, que solamente tiene TLC o tratados de libre comercio con pocos países. Podría ser, por ejemplo, de acuerdo a lo que dispone el USTR, la Oficina Comercial de Estados Unidos, un acuerdo marco de comercio e inversiones como los que tiene Estados Unidos con Uruguay y Argentina, y no exactamente un TLC. Mi presidente ha sido bastante claro que está abierto a otros tipos de acuerdos comerciales que tal vez no son TLC, pero son acuerdos bilaterales en varias maneras diferentes tal vez de que pensamos anteriormente. Pero inicialmente nuestro objetivo es para intentar lograr tener la primera reunión hace más de 10 años ¿cómo se llama? El grupo de comercio e inversión, el Comité para Inversión y Comercio. Y en eso estamos trabajando. Yo trabajo muy bien con el ministro Campana, que está haciendo una excelente labor para abrir nuevos caminos para las exportaciones de Ecuador. Y mismo yo hablé con él ayer sobre este tema y vamos a continuar esas conversaciones. Todd Chapman, embajador de Estados Unidos en el Ecuador. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchísimas gracias. Samantha.
Vamos a la pausa y al regresar el general Osvaldo Jarrín, exministro de Defensa, las contradicciones oficiales y el saldo trágico en el caso de los secuestros extorsivos por parte de los disidentes de las FARC. En pocos minutos estamos de vuelta. Osvaldo Jarrín, exministro de Defensa, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días y gracias por la invitación. El manejo de la crisis deja hasta el momento un saldo trágico y negativo. ¿A qué lo atribuye? Fundamentalmente a la descoordinación que existe en la conducción político-estratégica de una situación de crisis y a la inexistencia de un plan que le permita fortalecer la seguridad en la frontera norte. Esos son los aspectos fundamentales, especialmente para manejar la situación y para conducir la situación de crisis presentada, sobre todo en tratándose de un acto terrorista en la frontera. En artículo publicado en Diario El Comercio el domingo pasado, usted señala que es ser inconsciente cuando se desconoce la historia y no se aprende de los errores cometidos, como ocurrió en el caso del secuestro de los técnicos petroleros en Pompeya, provincia de Sucumbíos. ¿Qué ocurrió en ese secuestro? La diferenciación de lo que significa considerar un secuestro de carácter extorsivo a uno de carácter político. En este caso, en el que hemos vivido y lamentamos a nivel nacional, no es de carácter extorsivo, no obstante que el artículo 366 del COIP así lo conciba, porque cuando hay coacción al gobierno, lo que se está pidiendo, la liberación, no es otra cosa que tratar de subordinar la decisión política de un pueblo y de un país soberano a una demanda de un grupo extorsivo que además pasa a ser de carácter político. Usted indica además en su artículo en El Comercio que el COIP no diferencia un secuestro extorsivo de uno político, como lo hace la ONU, por ejemplo, porque cuando hay la reivindicación política pasa de la naturaleza delincuencial a la coacción en las decisiones políticas del gobierno. En tal virtud, por ejemplo, en un secuestro extorsivo, siempre podría ser la intención terminar con los secuestrados, o sea, aterrorizar, porque esa es la intención fundamental. ¿De qué manera afecta esto la forma como se está conduciendo la crisis? En primer lugar, por cuanto en el extorsivo se solucionaría el problema en el momento que se cumpla con la negociación y el pago del rescate. En el campo político es diferente, ya corresponde no al aspecto delincuencial, sino a la seguridad nacional. En este caso, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas son las que tienen que tomar a cargo la conducción y el manejo de la crisis. Por supuesto que son dos situaciones complicadas, pero cuando se trata de la seguridad nacional son las Fuerzas Armadas las que tienen que actuar con la dirección, obviamente, del Ministerio de Defensa y la decisión política del presidente de la República. El Ministerio de Defensa ha estado en este caso al frente de la coordinación de la acción que se está tomando. Ese es uno de los principales errores en la conducción político-estratégica, por cuanto estamos hablando de la zona de seguridad, de la zona fronteriza y el estado de excepción, que una vez decretado le corresponde al Ministerio de Defensa liderar y determinar un mando único militar para la seguridad de la frontera. Por supuesto que es vital la participación de la Policía Nacional, pero no puede el Ministerio del Interior liderar, peor aún, considerarse un vocero para el manejo en la comisión y en el comité de crisis que se ha conformado. Usted señala también que Fuerzas Armadas y Policía no disponen de un plan de contraterrorismo que proteja la soberanía nacional y que dé tranquilidad a la nación. Ante una situación que pudo ser oportunamente prevista, ¿por qué no hubo desmovilización ni desarme? Porque no hubo pues desmovilización ni desarme de las FARC en la frontera con el Ecuador, lo cual ocurría incluso en el departamento de Nariño, limítrofe con el Ecuador, antes de que se firme el acuerdo de paz. Debe ser entonces esa la orientación para Fuerzas Armadas y Policía. Desde el momento en que se conoce del fracaso de la última fase del proceso de paz y de las consecuencias que vienen hacia el Ecuador, es el momento entonces de considerar un plan, yo diría más bien antiterrorista, para que no se confunda con una militarización de la frontera.
ya que los objetivos concretos son, en primer lugar, crear áreas de seguridad para la población y luego establecer un reforzamiento de la seguridad de las áreas estratégicas, de los puntos sensibles y de la infraestructura nacional que estaría en condiciones de convertirse en blanco militar para estas situaciones de terrorismo que se presentan. Absolutamente de carácter defensivo, lo que significa prevenir, disuadir y detener el momento que se presente una situación de tipo terrorista. Estas acciones defensivas son esencialmente de carácter militar, pero con cooperación directa de la Policía Nacional y de la población. Es decir, es un plan integral que le permita prevenir a estos actos que pueden darse de carácter terrorista. Ahora, esto era previsible. Esto era previsible, general, porque hace 30 años en Centroamérica, cuando hubo los acuerdos de paz, hubo luego ciertas repercusiones en cuanto a la cuestión delincuencial solamente en los países vecinos, de las fuerzas paramilitares, de las fuerzas de abajo, de la tropa, que no son reintegradas en los acuerdos políticos de paz. Ha ocurrido en la última década en el África, en Sierra Leona, Liberia, Mozambique, Angola. O sea, esto no era algo que estaba fuera de vista, era algo que profesionalmente se podía haber previsto. ¿Hizo algo el Ecuador al respecto? Nada. Precisamente lo inteligente es aprovechar de las experiencias ajenas y de las propias. Ecuador estuvo presente en Liberia y en Centroamérica fue vital con las comisiones de observadores para el proceso de paz que se realizó en la época del 70 y del 80. Por consiguiente, hay suficiente experiencia para tener antecedentes y poderse preparar. La inteligencia estratégica es básica. La visión estratégica que se tenga sobre los conflictos es básico, de tal manera que se pueda determinar, pronosticar qué, cuándo y dónde se pueden presentar estos actos terroristas. Y si se está preparado, si hay protección de la población, si es que hay, sobre todo, la forma de cómo prever, hay equipos que estarían en condiciones inmediatamente de asistir y reparar, disminuir los probables daños que se produzcan. Y en esto Colombia tiene gran experiencia para darse cuenta de cómo la reacción es oportuna e inmediata cuando destruyen sucesivamente el oleoducto Caño Limón Coveñas, que es una gran experiencia y ejemplo para nuestro país. Entonces las Fuerzas Armadas del Ecuador estuvieron totalmente ausentes, ni siquiera como observadores en las negociaciones que se realizaron en La Habana. Siempre las Fuerzas Armadas están dispuestas al cumplimiento de sus misiones constitucionales, pero la dirección política que corresponde al Ministerio de Defensa y las decisiones políticas del gobierno son las que orientan el accionar de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen su propio Estado Mayor Conjunto, su propia inteligencia, pero cuando es de carácter político nacional, tienen que ser dirigidas, guiadas. La directiva de defensa en función de la política de seguridad de la frontera norte en este caso, que es responsabilidad directa del presidente de la República, preparada por el ministro de la Defensa, de ahí salen los planes militares. El plan militar no puede anticiparse ni decidir por sí mismo. La conducción es política, la directriz del Ministerio de Defensa y la ejecución en planes adecuados del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. ¿Es correcta entonces la decisión del presidente de haber suspendido las conversaciones con el ELN, con el Ejército de Liberación Nacional en Quito, entre las cuales el Ecuador las auspiciaba y era garante, pero realmente no estaba como parte negociadora? Absolutamente, fui uno de los primeros en poderme manifestar de que era una recomendación al presidente de la República que tome esa decisión, por cuanto no es concebible que una amenaza como está considerada híbrida de narcotráfico con insurgencia esté manejado de una forma ambivalente y el Ecuador preste su territorio como sede. Colombia realiza conversaciones con el ELN porque es un grupo insurgente, no porque es narcotraficante, a pesar de que hay una simbiosis en esta amenaza. Pero cuando se presenta en el Ecuador, únicamente lo hace como si fuera insurgente. No obstante,
que hay actos de terrorismo que cuestan la vida a militares, a la población, hay paros armados ejecutados directamente por el ELN. Y además, al preciso momento, está disputando, combatiendo con disidentes de las FARC por poseer autonomía en el corredor que sale de la droga desde Chocó hacia Tumaco. Y en esas condiciones, realizar negociaciones en el Ecuador no guarda coherencia con la política y el afán de paz que tiene el Ecuador. Osvaldo Jarrín, ex ministro de Defensa, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias. Samantha. Y al volver, Homero Castañer, asambleísta de Creo, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea ha concluido la primera parte del proceso de juicio político contra el fiscal general del Estado. Ahora debe emitir su informe. Ya regresamos. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional debe emitir en 3 días informes sobre si el juicio político al fiscal general del Estado, Carlos Baca, continúa en el Pleno para su sanción y destitución. Homero Castañer, asambleísta del Cañar por Creo, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días a usted y a todos los televidentes. La Asamblea Nacional destituyó a su presidente José Serrano por confabularse con el excontralor prófugo Carlos Pollitt para tumbar al fiscal. Y ahora la Asamblea va a destituir al fiscal por haber denunciado esta confabulación. Ante la Comisión de Fiscalización, Carlos Baca, el fiscal general, resaltó lo siguiente. Veamos. Se estaba llevando adelante una conspiración en contra de la máxima autoridad de la Fiscalía, llevada adelante por el excontralor investigado por el fiscal, y además en el que su interlocutor era nada más y nada menos que el presidente de la Asamblea. Quieren deshacerse de Baca, desháganse de Baca, pero ustedes, señoras y señores asambleístas, tienen una responsabilidad de no enviar un mensaje equivocado al país, el mensaje de la impunidad. ¿No había mejor motivo para enjuiciar políticamente al fiscal? Bueno, yo quiero primeramente resaltar cómo se ha llevado este juicio político. Tal vez el juicio político más importante desde que existe la Asamblea Nacional como tal, ¿sí? Es decir, desde que se llama Asamblea Nacional. Ha sido un juicio político en donde ha habido muchas comparecencias, se ha pedido algunas pruebas de oficio y tenía que cerrarse con un informe responsable, un informe objetivo, por eso se pidió una prórroga para eso. Ya en el tema de lo que le pasó al expresidente de la Asamblea fue claro. Homero Castañer pidió que renuncie, que dé un paso al costado. Es decir, él fue destituido de la Asamblea Nacional porque no nos podía arrastrar a este problema. En el informe que ha sido pasado a nuestros correos de parte de la Comisión de Fiscalización, el cual ha sido realizado con insumos de varios asambleístas, asesores jurídicos de cada uno de los equipos, gracias a la apertura que ha dado la presidenta encargada de la comisión, Carla Chávez, se recomienda el juicio político en el Pleno de la Asamblea Nacional por haber incumplido las funciones de fiscal general del Estado, basado en la Constitución de la República, en el artículo 194, que la Fiscalía, su autoridad, tiene que garantizar el debido proceso, tiene que garantizar que se cumpla el debido proceso y la garantía para las partes. Según el artículo 76 también de la Constitución, tiene cualquier autoridad administrativa y judicial permitir que haya los derechos de protección en este debido proceso. Pero derechos de protección en este caso, ¿para quién? ¿Para Pollitt y para Serrano? Mire, pongamos el ejemplo, que no haya sido uno de ellos el que estaba dentro de ese audio. Es decir, se le publicó, se le sacó a la prensa, se le utilizó a la Fiscalía para saldar cuentas personales sin comprobar todavía. Sí, ellos aceptaron, ellos después dijeron que eran ellos los que estaban, pero no se puede utilizar a una institución, a la Fiscalía, para saldar cuentas personales. Más allá de haber violado la Constitución, algunos artículos del COIP, que son parte jurídica, yo quiero ser claro, Alfredo y estimados televidentes, lo que es el fondo de este asunto. ¿Qué es lo que está atrás?
Un expresidente de la Asamblea investigado por la Fiscalía, un fiscal actual investigado por la Fiscalía, este excontralor acusado por la Fiscalía. Y en medio de todo esto, el pueblo ecuatoriano, el fiscal tiene que ser pero en una este persona caso en cual concreto, tengamos credibilidad, confianza y ser una persona de hoja de vida cristalina. Es verdad que hay un problema de credibilidad con el fiscal, pero resulta forzado que al fiscal se lo destituya por haber permitido a la Asamblea conocer un hecho que mereció la censura de la propia Asamblea. Entonces, ¿cómo debió haber procedido el fiscal para no ser enjuiciado políticamente y a su vez evitar que se cumpla una conspiración contra él por parte de personajes políticos investigados por la Fiscalía? Él no podía salir y dar a conocer en una rueda de prensa. Entonces nunca ese hubieran audio, destituido ustedes a Serrano, pues. Hubiéramos destituido si ese audio era judicializado, si ese audio era comprobado, porque no se puede definitivamente violar un proceso. Peor, el fiscal general de la Nación puede violar el Código Penal, y eso dentro de las pruebas de descargo jamás explicó por qué él violó el debido proceso. Imagínense que yo encuentre un audio o me manden un audio y lance a publicarlo, saque en rueda de prensa sin comprobar que es verdadero o no es verdadero. Pero resulta que fue verdadero. La promoción que sí, pero después. Es decir, se violó un debido proceso. Pero ya le digo, más allá de eso, que sepan lo que se ha descubierto dentro de este juicio político. Por ejemplo, no, el abogado pero por ejemplo, Córdoba, en el caso Odebrecht hubo la solicitud del acusador particular César Montúfar basado en indicios, evidencias, testimonios de que también debía ser llamado a juicio como autor mediato el expresidente Rafael Correa. ¿No era ese un mejor motivo de incumplimiento de funciones que dar a conocer la preparación de un delito? Bueno, nosotros no hemos sido los que presentamos el juicio político, yo soy parte de la comisión, estoy yo diciendo lo que personalmente y dentro de la bancada hemos conversado dentro de las pruebas de cargo y de descargo. Eso es verdad, pero todas las bancadas lo presentaron. Sí. Entonces, ¿qué fue lo que decidió la solicitud de juicio político por todas las bancadas, incluida Alianza País? ¿Querían reunir las firmas y por tanto los votos necesarios para la censura? Fue con la condición en definitiva de no acusarlo por la exclusión del expresidente Correa del caso Odebrecht, porque ya no lo acusó y ya eso quedó ahí. Mire, hay pruebas dentro de este juicio político que nosotros como asambleístas tenemos que tener mucho cuidado, por ejemplo, en el caso de sentencias judiciales. Nosotros tenemos que ver si ha cumplido o incumplido sus funciones. Y aquí el fondo de este asunto es un saldar cuentas personales, en donde le han arrastrado a la Fiscalía, a la Asamblea Nacional, a la Contraloría, a la Policía Nacional. Dentro del juicio político se sentaron 2 policías, un sargento y un coronel, y se acusaron. Vino un funcionario de Contraloría y dijo que no había un informe de los fondos que había manejado del 30S, de los fondos especiales de la investigación del 30S, y a este asambleísta le llegó a su despacho el informe notarizado, original, de 366 páginas, el cual está ya utilizado ingresado dentro de la comisión para que sea remitido a la Fiscalía. Jamás pudo el funcionario decir ese informe no existe. Y ese informe que está dentro del audio, cuando se habla del informe de la Contra, del informe que desapareció la amiga, eso es lo que está atrás. Y no podemos, repito, Alfredo, bueno, en todo caso ya veremos tener un fiscal que esté dentro de estos actos bochornosos y que no tenga la confianza y credibilidad del pueblo ecuatoriano. Ya veremos entonces en el juicio político, en el Pleno, todos estos argumentos que usted está señalando. Esta es la posición del asambleísta Homero Castanier. Gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias a usted. Samantha. Así concluimos Contacto Directo. Alfredo, contigo. Nos vemos el día lunes. Conmigo hasta el próximo lunes.